Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy les traigo 4 historias de terror que sucedieron en Lagos. Mi nombre es Hugo Santibáñez. Cuando era niño, tuve la oportunidad de pasar unas vacaciones en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques espesos. Mis padres decidieron que 2 semanas alejados de la ciudad serían una buena forma de desconectar, y yo, aunque al principio me quejé, pronto descubrí que ese lugar tenía su propio encanto. Al llegar, todo parecía tan simple, tan tranquilo. La gente se conocía por nombre, las casas eran modestas y los días transcurrían al ritmo pausado de un reloj que nadie parecía mirar. Fue allí donde conocí a un grupo de niños del pueblo. Eran curiosos, llenos de energía, y no tardaron en invitarme a unirme a sus aventuras. Cada día salíamos a explorar, correteando por las calles de tierra, trepando árboles y haciendo de los alrededores nuestro enorme patio de juegos. Pero todo cambió cuando descubrimos el lago. Lo encontramos por accidente, un día en que nos adentramos más de lo habitual en el bosque. Allí estaba, oculto entre los árboles, como un secreto que el pueblo no había querido compartir. Era inmenso, casi infinito a los ojos de un niño. El agua, de un color azul oscuro, parecía absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. Los bordes del lago estaban rodeados de juncos altos y espigados, y había un muelle de madera que se extendía hacia el agua como si invitara a saltar. Desde ese momento, el lago se convirtió en nuestro lugar favorito. Nadábamos, corríamos por la orilla, pescábamos con improvisadas cañas de bambú. Cada día que pasábamos allí parecía el mejor de mi vida. Nada podía igualar esa sensación de libertad, esa emoción de tener un mundo tan vasto y misterioso solo para nosotros. O eso pensé en aquel entonces. Ojalá nunca lo hubiéramos encontrado. Fue la mañana del 10 de enero de 1981 cuando todo cambió para siempre. Como de costumbre, mis amigos y yo nos dirigimos al lago con la misma energía de siempre, nuestras risas resonando entre los árboles mientras el frío aire matutino nos despejaba. Esa mañana el sol brillaba fuerte, pero la brisa que soplaba desde las montañas mantenía el ambiente fresco, ideal para un chapuzón. Éramos 5, yo, Hugo, el más forastero del grupo, Martín, el más grande y decidido, que siempre lideraba nuestras aventuras, Diego, flaco y nervioso, pero con una risa contagiosa, Arturo, un bromista empedernido que nunca se tomaba nada en serio, y Samuel, el más pequeño, pero valiente y con un espíritu indomable. Ese día decidimos hacer algo diferente. Arturo propuso un concurso de clavados desde el muelle, y todos estuvimos de acuerdo. A ver quién se atreve a saltar desde lo más alto y hacer el clavado más loco, dijo, su sonrisa llena de desafío. Yo fui el primero en aceptar. Me acerqué al borde del muelle, donde la madera crujía bajo mis pies, y miré hacia abajo. El agua parecía más oscura de lo habitual, pero la emoción del momento superó cualquier pensamiento de duda. Respiré hondo, tomé impulso y salté. El agua fría me envolvió, y durante unos segundos sentí esa mezcla de adrenalina y libertad que me había hecho amar el lago desde el primer día. Subí a la superficie y nadé hacia la orilla mientras mis amigos me vitoreaban desde el muelle. «Nada mal, Hugo», gritó Martín, aplaudiendo mientras se preparaba para su turno. Martín fue el siguiente. Subió al muelle y, como siempre, quiso ir un paso más allá. Corrió desde el extremo opuesto y se lanzó en un clavado casi perfecto, salpicando apenas al entrar al agua. Todos aplaudimos, impresionados, mientras su cabeza emergía y nos hacía un gesto de victoria. «A ver si puedes superarlo, Diego», exclamó, riendo. Diego, nervioso como siempre, tardó unos minutos en animarse. Arturo no dejó de bromear con él. «Vamos, Diego, o el gran pez te va a comer antes de que saltes», dijo, señalando el agua con dramatismo exagerado. Diego finalmente saltó, pero su entrada al agua fue más bien un chapoteo torpe que nos hizo reír a todos. Salió del agua sacudiendo la cabeza y lanzándonos miradas fulminantes. «Ja, ja. Muy gracioso»,
Quiero ver tu clavado, Arturo, dijo mientras nadaba hacia nosotros. Arturo, siempre buscando impresionar, decidió hacer un salto giratorio. Subió al muelle, se preparó y, tras un breve conteo regresivo, se lanzó girando en el aire. Aunque su entrada al agua fue un desastre, con un sonido que hizo eco entre los árboles, todos nos doblamos de la risa. Finalmente, le tocó a Samuel. Siempre intentaba demostrar que, aunque era el más joven, también podía estar a la altura. Se subió al muelle, respiró hondo y, tras una pausa que pareció eterna, saltó con una precisión que nadie esperaba. Su clavado fue tan bueno que incluso Martín tuvo que reconocerlo. Todos habíamos aceptado que Samuel había sido el mejor. Su clavado fue impecable, casi perfecto, y lo celebramos con gritos y aplausos. Sin embargo, a medida que los segundos pasaban, comenzamos a notar algo extraño. Samuel no salía del agua. ¿Dónde está?, preguntó Diego, con la voz temblorosa. Todos lo miramos, y luego volvimos la vista al lago. Era normal que nos quedáramos sumergidos unos segundos después de saltar, disfrutando de la frescura del agua, pero el tiempo seguía corriendo. Un minuto pasó, luego otro, y Samuel seguía sin aparecer. La risa inicial se transformó en silencio. Una preocupación creciente se apoderó de nosotros. «Samuel», gritó Martín, asomándose al borde del muelle. No hubo respuesta. Sin pensarlo dos veces, todos nos lanzamos al agua. La sensación fría que antes era reconfortante ahora era opresiva. Nadamos frenéticamente, buscando a Samuel bajo la superficie. El agua, que siempre había sido clara cerca de la orilla, parecía ahora más turbia, casi como si algo estuviera removiéndola desde las profundidades. Llamamos su nombre, una y otra vez, pero no hubo señal de él. Buscamos entre los juncos, bajo el muelle, en cada rincón visible del lago, pero Samuel simplemente no estaba. «Diego», le grité, con el corazón acelerado y el agua hasta el cuello. «Sal del lago. Corre al pueblo y busca a un adulto. Rápido». Diego asintió, su rostro pálido por el miedo. Salió del agua y corrió descalzo hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Mientras tanto, Martín, Arturo y yo seguimos buscando. Mis pulmones ardían de tanto bucear, y mi vista se nublaba por el agua, pero no podíamos detenernos. El lago, que antes parecía un lugar mágico y lleno de vida, ahora se sentía frío y siniestro. 10 minutos pasaron. 10 minutos interminables en los que no encontramos ni rastro de Samuel. Justo cuando empezaba a pensar en lo peor, escuché voces y pasos apresurados entre los árboles. Un grupo de hombres del pueblo apareció en la orilla, encabezado por Diego, que tenía la cara roja y lágrimas en los ojos. ¿Dónde fue?, preguntó uno de los hombres, su voz firme y urgente. Saltó desde el muelle, pero no salió, respondió Martín, con la mirada fija en el agua. Sin perder tiempo, 12 hombres se quitaron las camisas y los zapatos y se metieron al lago. Con movimientos rápidos y decididos, empezaron a bucear en diferentes direcciones. Desde la orilla, las mujeres y los ancianos del pueblo observaban, algunos rezando en voz baja. El tiempo parecía detenerse. El sonido del agua salpicando, los gritos y las órdenes de los hombres, y nuestras respiraciones agitadas llenaban el aire. Miré a Arturo, que estaba junto a mí, y vi en su rostro el mismo miedo que yo sentía. Algo estaba terriblemente mal. Pasaron otros 10 minutos, luego 20, y el resultado seguía siendo el mismo. No había ni rastro de Samuel. El lago se lo había tragado, como si nunca hubiera estado allí. A pesar de los esfuerzos incansables, de las inmersiones repetidas y las búsquedas meticulosas tanto en las profundidades del lago como en los alrededores, nunca pudimos encontrar a Samuel. Los hombres del pueblo, fuertes y decididos, no dejaron rincón sin explorar, pero era como si el lago se hubiera tragado su existencia por completo. El día se alargó hasta convertirse en noche, y aún así nadie se rindió.
Los adultos trajeron linternas, antorchas y redes improvisadas, pero el agua devolvía únicamente silencio y vacío. El lago, que antes nos había parecido un lugar de ensueño, ahora se erguía ante nosotros como un guardián oscuro e impenetrable, escondiendo un secreto que nunca revelaría. Esa noche, las orillas estuvieron llenas de susurros y rezos. Los niños del pueblo se quedaron en casa, sus padres no los dejaron acercarse. Nosotros, los amigos de Samuel, estábamos sentados en la orilla, agotados, con los ojos fijos en el agua como si esperáramos que él emergiera en cualquier momento, riéndose de nosotros por preocuparnos tanto. Pero el lago permaneció inmóvil, su superficie apenas ondulando bajo la brisa nocturna. Con el amanecer, la búsqueda se detuvo. Los hombres se reunieron en silencio y bajaron la mirada, algunos se persignaron antes de marcharse. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos lo que significaba. Samuel ya no estaba. Y quizás nunca lo había estado, al menos no en la forma en que lo recordábamos. Años después, sigo recordando ese día con una mezcla de tristeza y temor. He tratado de darle sentido, de encontrar una explicación lógica para lo que ocurrió. ¿Un remolino inesperado? ¿Una corriente subterránea que lo arrastró? Ninguna respuesta es suficiente, porque no hay explicación que pueda llenar el vacío que dejó Samuel. Lo que más me inquieta no es solo su desaparición, sino la sensación de que el lago nos observaba, como si supiera lo que estaba haciendo. Como si hubiera estado esperando. Aquel lago, que al principio me parecía inmenso y fascinante, ahora es un símbolo de algo que no logro comprender del todo, la crueldad de lo desconocido, la indiferencia del mundo ante nuestras pequeñas vidas. Nunca volví al pueblo, y aunque con los años mi memoria ha difuminado algunos detalles, lo que no he podido olvidar es el peso de aquella ausencia. Samuel, el más pequeño y valiente de nosotros, se perdió en un lugar que solíamos amar, y su desaparición dejó una marca en mí que nunca podré borrar. A veces, en noches silenciosas, cierro los ojos y vuelvo a escuchar el sonido del agua golpeando el muelle, las risas de mis amigos, y los gritos de su nombre rompiendo el aire. Y me doy cuenta de que lo más aterrador no es lo que el lago nos arrebató, sino lo que nos enseñó, que hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación, y que, por mucho que busquemos, no siempre encontraremos las respuestas que necesitamos. Continuamos. Mi nombre es Javier Ortega, y desde hace años, acampar se ha convertido en mi refugio personal. Cada 3 meses me doy el lujo de alejarme de todo, la ciudad, el ruido, las preocupaciones. Es mi forma de desconectarme y reconectarme al mismo tiempo. Hay algo en la soledad de los árboles, en el crujir de las hojas bajo los pies y en el canto de los pájaros al amanecer que me llena de paz. En esos momentos, no hay más ruido que el de mis propios pensamientos. Esta vez, decidí aventurarme al bosque de los cedros de Dios, un lugar al que siempre había querido ir pero que, por alguna razón, había evitado hasta ahora. Está ubicado a las afueras de un pequeño pueblo y rodea un lago conocido como Laguna Serena, cuyo nombre prometía tranquilidad. Las historias que escuché sobre el bosque eran mixtas, algunos decían que era un paraíso inexplorado, perfecto para los amantes de la naturaleza. Otros lo describían como un lugar que te hacía sentir demasiado consciente de estar solo. Pero para mí, ese último detalle era justo lo que buscaba. Llegué temprano, cuando el sol comenzaba a acariciar las copas de los árboles. El bosque era más hermoso de lo que había imaginado, con altos pinos que parecían tocar el cielo y un aire tan limpio que cada respiro era un placer. Monté mi tienda de campaña cerca de la laguna, el lugar perfecto para pasar un par de días en calma absoluta. Mientras preparaba una pequeña fogata, me di cuenta de algo curioso. No se escuchaba el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos, ni siquiera el viento moviendo las ramas. Era un silencio tan profundo que al principio lo atribuía al nombre del lago, pero había algo extraño en ello. El tipo de silencio que hace que tus oídos intenten encontrar sonidos que no están ahí. No le di demasiada importancia. Me convencí de que era solo mi mente ajustándose al entorno.
Esa noche, mientras las brasas de la fogata morían lentamente, miré el reflejo de las estrellas en la laguna y pensé en lo afortunado que era de estar allí, rodeado de tanta belleza. Pero conforme la oscuridad se espesaba, ese silencio comenzó a sentirse menos como un alivio y más como una presencia. Esa noche, mientras dormía, sentí un ligero movimiento en la tienda, como si alguien o algo hubiera tocado el exterior. En mi estado de semisueño, lo ignoré, convencido de que debía ser el viento o algún animal pequeño. Pero entonces escuché un sonido claro, inconfundible, la cremallera de la tienda siendo abierta lentamente. Mi corazón se detuvo. La idea de que alguien estuviera ahí, en medio de la oscuridad, no tenía sentido. No había visto a nadie durante todo el día, y el pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia. Me incorporé de golpe, con la respiración contenida, y encendí mi linterna. Dirigí el haz de luz hacia la entrada, pero la cremallera estaba completamente cerrada. Todo estaba en orden. Salí de la tienda, todavía con la linterna en mano, y escudriñé el área alrededor del campamento. La fogata ya estaba apagada, dejando apenas unas brasas que parecían susurrar bajo la ceniza. La laguna se veía tranquila bajo la luz de la luna, y el bosque a mi alrededor era una pared impenetrable de sombras. No había nada ni nadie. El silencio seguía siendo absoluto. Intenté convencerme de que había sido un sueño, una ilusión causada por el cansancio. Volví a meterme en la tienda y me recosté, dispuesto a dormir de nuevo. Pero cada vez que estaba a punto de caer en el sueño, comenzaba a escuchar voces. Al principio eran como murmullos suaves, imposibles de entender, pero lo suficientemente claros como para hacerme abrir los ojos. A veces resonaban dentro de mi cabeza, como si fueran pensamientos ajenos insertados en mi mente. Otras veces parecían venir del bosque, mezclándose con el crujir de las ramas y el leve movimiento de las hojas. Me esforcé por ignorarlas, repitiéndome una y otra vez que era solo el cansancio y que mi mente me estaba jugando malas pasadas. Cerré los ojos con fuerza, pero las voces persistieron. Una, en particular, era más clara que las demás. Era una voz grave, pausada, que susurraba mi nombre. Javier, ven. Mis ojos se abrieron de golpe. Esta vez no podía ignorarlo. No era mi imaginación. Esa voz había venido de afuera. Con el corazón martillando en mi pecho, me senté y agarré la linterna de nuevo. La encendí y la dirigí hacia la entrada de la tienda. El haz de luz temblaba con mis manos. No me atreví a salir. ¿Y si alguien estaba ahí? ¿Y si no era alguien, sino algo? Javier, la voz se repitió, más insistente, más cercana. No provenía de mi mente esta vez. Venía del bosque. Tomé aire y, contra todo instinto, abrí la cremallera de la tienda y asomé la cabeza. La linterna iluminó los árboles cercanos, pero no había nadie. Solo el bosque inmóvil, la laguna y ese maldito silencio. Pero en algún lugar, entre las sombras, estaba seguro de que algo me estaba observando. A la mañana siguiente, el cansancio pesaba sobre mis hombros como una losa. Las horas de insomnio me habían dejado agotado, pero no quería dejar que el miedo dictara mi experiencia. Con la intención de despejarme, decidí darme un chapuzón en la laguna. El agua estaba fría, pero eso solo ayudó a despejar mi mente. Durante unos minutos, me sentí casi en paz, como si el lago me estuviera limpiando no solo el cuerpo, sino también los pensamientos oscuros de la noche anterior. Al salir del agua, me senté en la orilla mientras el sol comenzaba a calentar mi piel. Preparé algo de comida con lo que había llevado, un desayuno sencillo que me reconfortó más de lo esperado. Después, pasé el día explorando el bosque cercano, intentando perderme en la belleza del lugar para olvidar lo ocurrido. Pero el tiempo siempre avanza, y con él llegó el anochecer. El silencio regresó como una manta sofocante, y con él, esa sensación de estar observado. Me metí en la tienda con cierta resignación, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Esa noche,
sin embargo, no se limitó a susurros. Fue un rostro lo que vi. Mientras estaba acostado, una sombra se movió cerca de la entrada de la tienda. Antes de que pudiera reaccionar, un rostro apareció contra la tela, como si alguien estuviera presionando su cara desde el exterior. Era una visión fugaz, pero lo suficiente para helarme la sangre. Su forma era humana, pero los rasgos eran indistintos, como si estuvieran distorsionados por el propio tejido de la tienda. Tomé la linterna y salí de inmediato, mi corazón latiendo con fuerza. Afuera, no había nada. Solo la oscuridad y el eco de mi respiración. Pero algo me decía que no estaba solo. Cuando intenté volver a dormir, las voces regresaron. Esta vez no eran susurros, sino gritos. Eran alaridos de dolor que parecían venir de todas direcciones, como si el bosque entero estuviera lleno de almas torturadas. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca, paralizada por el terror. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol atravesando las copas de los árboles, tomé la decisión de abandonar el bosque. Ya no podía ignorar lo que había experimentado, algo oscuro y perturbador habitaba ese lugar. Guardé mis cosas apresuradamente, con las manos temblorosas y los ojos revisando constantemente los alrededores, como si en cualquier momento algo fuera a emerger de entre los árboles. Antes de irme, decidí darme un último baño en la laguna, buscando calmar mi mente y borrar el miedo persistente que se había instalado en mi pecho. El agua seguía fría y tranquilizadora, y por un momento, mientras flotaba en la superficie, casi logré convencerme de que todo había sido un producto de mi imaginación. Pero algo me impulsó a ir más allá. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue una sensación de urgencia, pero decidí sumergirme más profundo. Voceé con calma al principio, dejando que la luz del sol penetrara en el agua y guiara mi descenso. A medida que avanzaba, la claridad de la superficie fue desapareciendo, dando paso a una penumbra turbia y opresiva. Y entonces los vi. Cuerpos. Decenas de ellos, flotando inmóviles en el fondo del lago, atados con cuerdas y piedras que los mantenían sumergidos. Sus rostros, pálidos y distorsionados por el agua, parecían mirarme con ojos vacíos que hablaban de un sufrimiento indescriptible. Retrocedí de inmediato, el corazón desbocado y el aire quemando mis pulmones mientras ascendía rápidamente. Al salir del agua, jadeando y temblando, me dirigí al campamento, recogí mis cosas a toda prisa y corrí sin mirar atrás. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, pero no me detuve hasta que vi las primeras casas del pueblo cercano. Una vez allí, alerté a las autoridades. Mi historia fue recibida con escepticismo al principio, pero mi estado de pánico y la insistencia en lo que había visto obligaron a la policía a investigar. Días después, un agente se acercó a mí con un semblante sombrío. «Lo que nos dijiste era cierto», dijo, con voz grave. «Encontramos los cuerpos en el fondo de la laguna. Son personas que llevaban años desaparecidas, víctimas de casos de asesinato que nunca pudimos resolver. Este lugar, este bosque, guarda más secretos de los que imaginamos». Me agradecieron por mi denuncia, pero me recomendaron no regresar jamás al bosque de los cedros de Dios. A pesar de que intenté dejar todo atrás, las noches no volvieron a ser iguales para mí. Los gritos que escuché aquella segunda noche, los rostros en el agua, todo quedó grabado en mi memoria. No volví a acampar. Continuamos. Mi nombre es Nicolás Arana, y desde que tengo memoria, los lagos siempre me han inquietado. Hay algo en su calma aparente que nunca me ha parecido natural, como si en lugar de reflejar el cielo, ocultaran algo bajo su superficie. Pero nunca imaginé que un lago pudiera ser más que una simple extensión de agua, hasta aquel verano en el que descubrí que a veces, la quietud esconde horrores que nunca deberían salir a la luz. Fue en el verano de 1997 cuando todo comenzó. Mi familia y yo decidimos pasar unas semanas en una cabaña junto al lago Espejo, un lugar apartado en las montañas del sur. El nombre sonaba poético, pero el lugar tenía algo extraño.
El agua era de un azul tan profundo que parecía negro al atardecer, y aunque no había viento, siempre había un leve movimiento en la superficie, como si algo bajo ella respirara. Los vecinos del pueblo cercano hablaban del lago con respeto, pero también con un extraño aire de resignación. No salgan al agua después del anochecer, nos dijo el encargado de la tienda local cuando pasamos a comprar provisiones. Y si escuchan algo, no miren hacia el lago. Al principio pensé que era una de esas historias que los lugareños cuentan para asustar a los turistas, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Esa misma noche, mientras el resto de mi familia dormía, salí al porche para fumar un cigarrillo. El lago, a unos metros de distancia, estaba inmóvil bajo la luz de la luna, y el aire estaba tan quieto que apenas se podía escuchar nada, salvo un murmullo. Era un sonido suave, como un susurro apenas audible, que parecía venir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Me tensé, intentando distinguir palabras, pero el sonido se desvaneció justo cuando creí entender algo. Sin pensarlo, caminé hasta la orilla. El agua estaba completamente quieta, pero algo en ella me hizo sentir observado, como si 1.000.000 de ojos invisibles estuvieran mirándome desde abajo. Me quedé de pie junto a la orilla, con los pies hundiéndose ligeramente en la arena húmeda. El murmullo se había desvanecido, pero una inquietud persistente me recorrió la espalda, como si la noche misma me estuviera advirtiendo que diera media vuelta. Sin embargo, no lo hice. En lugar de eso, me incliné hacia adelante, intentando ver algo más allá de la negrura del agua. Entonces lo sentí. Un escalofrío, tan intenso que no parecía natural, subió por mis piernas. Era como si algo helado estuviera emanando del lago, envolviéndome en un abrazo invisible. Retrocedí un paso, pero mis ojos seguían clavados en la superficie, incapaces de apartarse. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un reflejo, un movimiento tenue en el agua, casi imperceptible. Pero no había viento, ni peces saltando, ni nada que pudiera haber causado aquello. El movimiento se repitió, esta vez más cerca, como una sombra que ondulaba bajo la superficie. Mi respiración se detuvo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja, sin saber por qué. Era una pregunta absurda, pero la noche estaba tan cargada de tensión que las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Por supuesto, no hubo respuesta. Pero la sombra se detuvo. El lago volvió a quedarse inmóvil, tan quieto que el reflejo de la luna parecía una pintura en su superficie. Pero sabía que algo había cambiado. Sentí que no estaba solo, que había algo, o alguien, mirándome desde el agua. Me giré hacia la cabaña, decidido a volver a entrar, pero justo cuando di el primer paso, escuché el sonido. Un chapoteo suave, como si alguien hubiera lanzado una piedra pequeña al lago. No me atreví a mirar, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Contra mi instinto, giré la cabeza y vi lo que parecía imposible. Un rostro. Emergió lentamente del agua, pálido como un cadáver, con ojos vacíos que parecían reflejar la luz de la luna. No había expresión en su rostro, pero algo en su mirada transmitía una furia contenida, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo para ser visto. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras el rostro continuaba saliendo del agua. No había cuerpo, solo una cabeza que parecía flotar, con cabellos largos y oscuros que se enredaban en los juncos cercanos. Y entonces, abrió la boca. El sonido que salió no era humano. Era un gruñido bajo, gutural, mezclado con un susurro imposible de comprender. Pero entendí lo suficiente. No era una advertencia, era una invitación. Sin darme cuenta, mis pies comenzaron a avanzar hacia el agua. Algo dentro de mí gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo ya no me respondía. Un paso más, y el agua helada tocó mis zapatos. Nicolás. La voz de mi madre rompió el hechizo. Giré la cabeza hacia la cabaña y vi una luz encenderse en una de las ventanas. Cuando volví a mirar hacia el lago, el rostro había desaparecido.
La superficie estaba tranquila nuevamente, como si nada hubiera pasado. Corrí de vuelta a la cabaña, con el corazón latiendo como un tambor. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Lo que vi esa noche en el lago espejo no era humano. Y lo peor de todo, sabía que aquello me había visto también. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma, pero yo no podía apartar de mi mente lo ocurrido. Cada noche, al caer el sol, me asomaba al porche, esperando, o temiendo, volver a ver aquello en el lago. Pero el agua permanecía serena, tan inofensiva como una fotografía. Mis padres no notaron mi inquietud, aunque cada vez encontraba más excusas para no acercarme a la orilla. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a recoger leña cerca del bosque, escuché a dos lugareños susurrar entre ellos. Hablaron del lago, de desapariciones antiguas y recientes, de historias que parecían haberse arraigado en el folclore local. Dicen que el lago reclama lo que le pertenece, murmuró uno. Y si te llama, no puedes escapar. Esa noche, decidí que no podía seguir evitando el lago. Necesitaba entender qué me había pasado, o al menos confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Mientras mi familia dormía, me puse una chaqueta y bajé hasta la orilla con una linterna en la mano. La luz de la luna era tenue, apenas suficiente para distinguir el contorno del agua. Encendí la linterna y la dirigí hacia la superficie. La luz atravesó el agua cristalina, pero solo pude ver mi propio reflejo distorsionado y las piedras en el fondo cercano. Nada más. Sentí una mezcla de alivio y decepción, hasta que escuché el murmullo de nuevo. Era más claro esta vez, como si me susurraran directamente al oído. Me giré, pero no había nadie. El sonido se intensificó, y aunque no podía entender las palabras, había un tono de urgencia, una mezcla de súplica y amenaza. El agua comenzó a agitarse, pequeñas ondas rompiendo la quietud. La linterna parpadeó y se apagó. Maldije en voz baja mientras intentaba encenderla de nuevo, pero entonces lo vi. No un rostro, sino varios. Decenas de cabezas emergían lentamente del agua, todas pálidas y con ojos vacíos, sus bocas abiertas en un silencio aterrador. Cada una de ellas me miraba, y sentí que el aire se me escapaba del pecho. Intenté retroceder, pero mis pies se hundieron en la arena húmeda. Una mano salió del agua, huesuda y blanca como el mármol, y se aferró a mi tobillo con una fuerza sobrehumana. Grité, intentando liberarme, pero otra mano surgió, y luego otra, todas extendiéndose hacia mí desde la superficie del lago. «Déjenme», grité, mi voz quebrándose en el aire frío. Pero no escucharon. No les importaba. Las manos comenzaron a arrastrarme hacia el agua. Sentí el frío subir por mis piernas mientras el murmullo se transformaba en un rugido ensordecedor. En un último acto de desesperación, me agaché y agarré una piedra grande de la orilla, golpeando las manos que me sujetaban. Una por una, fueron soltándome, y cuando finalmente quedé libre, corrí hacia la cabaña con todas mis fuerzas. Atrás, el rugido se desvaneció, reemplazado por el silencio absoluto. No dije nada a mi familia. Al día siguiente, les convencí para que regresáramos a casa antes de lo planeado, inventando una excusa sobre un supuesto malestar. Nunca volví al lago espejo, ni supe qué había visto realmente aquella noche. Pero a veces, en sueños, vuelvo a escuchar el murmullo, ese sonido susurrante que parece arrastrarse desde lo más profundo de mi mente. Y lo peor de todo es que sé que un día, el lago me reclamará de nuevo. Porque los horrores que se esconden en sus profundidades nunca olvidan a quienes los han visto. Continuamos. Mi nombre es Fernando Torres y hace años, cuando el verano parecía eterno y la vida era sencilla, mi familia solía viajar a un pequeño pueblo perdido entre montañas. Era un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo, donde las casas de madera se alzaban como testigos silenciosos de generaciones que nunca se fueron. Pero lo que realmente hacía especial ese viaje era el lago. Mi hermano Lucas y yo esperábamos todo el año para volver a ese rincón.
Apenas llegábamos al campamento, armábamos las tiendas junto a la orilla, donde el agua era tan clara que podías ver los peces nadando cerca de los juncos. El lago era nuestro reino. Pasábamos los días nadando, buscando ranas entre las piedras y desafiándonos a ver quién podía saltar más lejos desde el viejo muelle que parecía tambalearse con cada paso. Por las noches, el lago se transformaba. Su superficie, que de día reflejaba el cielo despejado, se volvía negra y misteriosa, como un espejo roto que no mostraba nada más allá de su oscuridad. A veces, mientras el resto de la familia dormía, Lucas y yo salíamos a escondidas con linternas, convencidos de que podríamos encontrar algo especial, un pez enorme, un tesoro olvidado, o quién sabe qué. Pero siempre terminábamos sentados en el muelle, mirando el agua y riéndonos de nuestras historias absurdas. Nunca pensé que algo tan perfecto podría cambiar, pero lo hizo. Fue el último verano que pasamos allí. Algo ocurrió, algo que nunca nos atrevimos a contarle a nuestros padres. Lucas y yo hicimos una promesa, no volveríamos a hablar del lago. Y aunque intenté enterrarlo en mi memoria, hay noches en las que sueño con ese lugar. Y siempre despierto con el mismo escalofrío, como si aún escuchara ese sonido extraño que salió de las profundidades la última noche que estuvimos allí. Esa noche, mientras mirábamos el lago como de costumbre, Lucas y yo nos sentíamos en paz. La oscuridad era densa, pero las estrellas iluminaban el cielo como 1.000.000 de pequeñas antorchas. Nuestros padres dormían en las tiendas, y nosotros, como siempre, desafiábamos la quietud del lugar con nuestras linternas y risas apagadas. Fue entonces cuando escuchamos el sonido, un chapoteo leve, casi imperceptible, que venía desde la orilla opuesta. Nos quedamos en silencio, tratando de identificarlo. Al principio, pensamos que podría ser un mapache o algún otro roedor. Lucas, siempre el más valiente, apuntó la linterna hacia donde creímos que estaba el ruido. El haz de luz iluminó algo que jamás olvidaré. Era un mapache, pero no como los que habíamos visto antes. Su cráneo estaba partido por la mitad, como si algo lo hubiera aplastado, y su cuerpo estaba cubierto de rasguños profundos que parecían marcas de garras. Avanzaba con movimientos torpes, tambaleándose como si su propio cuerpo no pudiera sostenerlo. Por un instante, nos quedamos congelados, el miedo empezando a apretar en el pecho, pero Lucas, siempre práctico, murmuró, debe estar enfermo. Nos convencimos de que eso era todo, un animal herido, tal vez atacado por otro depredador. Sin embargo, algo en la forma en que se movía, en cómo parecía arrastrarse hacia el agua en lugar de huir de ella, me dejó intranquilo. 2 noches después, me encontraba solo frente al lago. Lucas se había quedado dormido temprano, y yo, incapaz de conciliar el sueño, decidí salir a respirar el aire fresco. Me senté en el viejo muelle, dejando que el silencio me envolviera. Pero esa tranquilidad no duró mucho. El sonido de hojas crujiendo me hizo levantar la mirada hacia el bosque. La luna apenas iluminaba el sendero que bajaba hacia la orilla, pero pude distinguir una figura acercándose. Al principio, pensé que era un ciervo, su andar era torpe, pero reconocí la silueta inconfundible de sus astas. Entonces, cuando se acercó más, me di cuenta de que algo estaba mal. El animal estaba herido, con el pelaje manchado de sangre y profundos cortes recorriendo sus flancos. Una de sus patas parecía rota, doblada en un ángulo imposible, y aún así seguía avanzando. Lo observé en completo silencio, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El ciervo llegó al borde del agua, y para mi sorpresa, no bebió ni se detuvo. En lugar de eso, se dejó caer y comenzó a arrastrarse hacia el lago, como si algo lo llamara desde las profundidades. Me levanté de un salto, queriendo hacer algo, gritar, o tal vez correr hacia él, pero mis pies no respondieron. Me quedé inmóvil, mirando cómo el animal desaparecía bajo la superficie. No luchó, no chapoteó. Simplemente se hundió, como si el lago lo estuviera reclamando. Regresé a la tienda esa noche sin decirle nada a Lucas. No podía explicar lo que había visto,
ni siquiera a mí mismo. Esa misma noche, incapaz de sacarme la imagen del ciervo de la cabeza, decidí contarle a Lucas lo que había visto. Nos sentamos juntos en el viejo muelle, mirando el lago en silencio mientras el resto del mundo dormía. Le relaté cada detalle, las heridas, la forma en que se arrastró al agua, la calma antinatural con la que desapareció. Lucas me escuchó en silencio, y cuando terminé, sonrió de lado. Tal vez fue una serpiente, dijo. Una de esas grandes que cazan ciervos. Lo mordió, lo arrastró al agua, y listo. Misterio resuelto. Luego soltó una carcajada y añadió, o tal vez era un ciervo zombi. Quise reírme también, pero mi risa fue débil, casi forzada. Sabía que Lucas no me creía. Siempre había sido el escéptico entre los dos, el que encontraba explicaciones lógicas para todo. Pero esa noche, mientras el frío se hacía más intenso y el lago parecía aún más oscuro, algo me decía que esta vez no había lógica que pudiera explicar lo que había visto. Pasaron las horas, y el cansancio empezó a ganarnos, pero ninguno quiso regresar a las tiendas. Era casi como si ambos estuviéramos esperando algo, aunque ninguno lo admitiera. Fue cerca de las 2 de la madrugada cuando lo vimos. Primero, un movimiento en el agua. Apenas perceptible, como si algo estuviera emergiendo desde el fondo. Lucas encendió la linterna, y allí estaba. El ciervo. Pero ya no era un ciervo, no realmente. Su piel estaba hinchada y grisácea, como la de un cadáver que había pasado días sumergido. El pelaje se le caía en mechones, dejando al descubierto carne putrefacta y huesos. Sus ojos, que antes habían sido oscuros y vivos, ahora eran 2 orbes blancos, vacíos, que brillaban con un resplandor débil y antinatural. Y su mandíbula estaba rota, colgando de un lado, con los dientes expuestos en una especie de mueca grotesca. El ciervo salió del agua lentamente, arrastrando sus patas traseras, que parecían no responderle. Cada paso que daba hacia nuestro campamento emitía un sonido húmedo, como si su cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. Nos quedamos paralizados, el terror apretando nuestros pechos como un puño invisible. «Corre», susurré, apenas encontrando mi voz. Pero Lucas no se movió. Estaba tan inmóvil como yo, con la linterna temblando en su mano. El ciervo siguió avanzando, y en un momento pareció levantar la cabeza para mirarnos. Entonces, sin razón aparente, cambió de dirección y comenzó a caminar hacia las tiendas. Fue ese movimiento el que finalmente nos sacó del trance. Nos levantamos y corrimos hacia nuestros padres, entrando a la tienda con gritos ahogados. «Hay algo afuera». «Es el ciervo, pero no es normal», gritamos casi al unísono, despertando a ambos. Mi padre, visiblemente molesto, se puso las botas y tomó una linterna, seguido de cerca por mi madre. Cuando salimos todos juntos, el campamento estaba tranquilo. No había rastros del ciervo, ni huellas, ni el hedor que había llenado el aire minutos antes. El lago estaba tan sereno como siempre, reflejando las estrellas como si nada hubiera ocurrido. «¿Esto es una broma?», preguntó mi padre, claramente irritado. Pero yo sabía que no lo era. Lucas, sin embargo, permaneció callado, mirando el lago con el ceño fruncido. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en las tiendas, fingiendo descansar mientras escuchábamos cada crujido, cada sonido del bosque. Pero nada más pasó. Nunca volvimos a ese lago. Mi familia decidió acampar en otro lugar el verano siguiente, y aunque nunca explicaron por qué, Lucas y yo sabíamos la verdad. Con el tiempo, dejamos de hablar de lo que ocurrió. Pero hay noches, incluso ahora, en las que sueño con el ciervo, con sus ojos blancos y vacíos, y con el sonido de sus pasos húmedos acercándose lentamente. Y cuando despierto, siempre siento que algo me observa desde las sombras, como si el lago nunca me hubiera dejado ir del todo.